Primero que nada, muy buenos días. Para mí es un gusto y un placer y un honor estar el día de hoy con ustedes. Es un reto, porque hablar de este tipo de temas frente a profesionales tan capaces y gente como el doctor, que es una institución en la cirugía de epilepsia, es un reto. Pero quisimos venir a presentar algo a lo que nos enfrentamos al día a día en nuestros centros de trabajo y que es muy importante, a colación a lo que decía el doctor Taveras, que no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Y una buena evaluación prequirúrgica es la base para una buena evolución o ofrecer un buen tratamiento a este tipo de pacientes. Yo voy a hablar del manejo quirúrgico de algunas epilepsias refractarias, pero sobre todo su evolución de acuerdo a la epileptogénesis. ¿Por qué? Porque no todas las epilepsias, como me explicaba el doctor, tienen los mismos patrones y conexiones neuronales. Y esto es una enfermedad que evoluciona día con día, y el conocimiento a través de las redes neuronales hace que cada vez tengamos criterios diferentes para abordar este tipo de pacientes. ¿Cómo lo...? Okay. Nosotros queremos empezar presentando algunos casos clínicos. En esta ocasión tenemos un masculino de 3 años de edad que empezó a los 5 meses de edad con crisis convulsivas, presencia de retraso psicomotor, múltiples crisis en el día. Los padres refieren más de 250 episodios al día, presencia de crisis tónicas, movimientos orolinguales, crisis focales, generalización secundaria, pero tiene una predominancia de crisis atónicas. El paciente no tiene ningún antecedente perinatal de importancia. Actualmente, o en el momento en que nosotros lo conocemos, tiene múltiples fármacos antiepilépticos, todos a dosis terapéuticas y dosis máximas: levetiracetam, ácido valproico, clobazam, lacosamida. Ya estaba en dieta cetogénica e inclusive estaba en tratamiento a base de cannabis, sin ninguna respuesta al tratamiento. No tengo la resonancia prequirúrgica, pero es un paciente que no tiene ninguna alteración en la resonancia magnética. Este paciente se le realizan estos estudios de electroencefalograma y, como pueden observar, tiene un patrón muy característico de brote generalizado, un episodio de supresión, y continúa con un brote generalizado en todos los canales del electro, tanto los lados izquierdos como los lados derechos. Otro periodo de supresión y otro periodo de brote. Como podemos observar aquí, igual, tenemos periodos de supresión y episodios de brote. Por lo tanto, en el contexto clínico del paciente, este paciente entra dentro de un paciente con una encefalopatía epiléptica, ¿de acuerdo? ¿Qué son las encefalopatías epilépticas? Bueno, es una condición, ¿de acuerdo?, en que la actividad epiléptica persistente contribuye a producir alteraciones cognitivas y de conductas significativas. Generalmente inicia en la lactancia o en la niñez y tiene una evolución progresiva que va empeorando con el tiempo. En el caso de este paciente, bueno, dentro de las encefalopatías epilépticas hay diferentes tipos que ustedes son más expertos que nosotros. Encefalopatía epiléptica infantil, ¿de acuerdo?, como el síndrome de Ohtahara, síndrome de West, epilepsia mioclónica severa, también como el síndrome de Dravet, el Lennox-Gastaut, ¿de acuerdo?, y algunas encefalopatías epilépticas con punta onda continua durante el sueño. Todos estos contextos clínicos conllevan a una disfunción neuropsicológica, a una resistencia a los FAES, y muchas ocasiones tenemos ausencia de lesión focal en la resonancia magnética. En el contexto de nuestro paciente, es un paciente que inicia con un síndrome de West, ¿de acuerdo?, que es una encefalopatía dependiente de la edad. Se presenta con una tríada clásica de espasmos infantiles, ipsiarritmias y retraso psicomotor. Puede ser sintomáticos o criptogénicos. El 44% desarrollan múltiples tipos de crisis convulsivas y el 80% tienen un déficit psicomotor severo. Como decía el doctor, ¿qué podemos ofrecerle a estos pacientes? ¿De acuerdo? El abordaje quirúrgico depende de una evolución preoperatoria adecuada. Gran parte del trabajo en este tipo de pacientes es por parte del personal de neurología. La evaluación preoperatoria es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar si el foco epiléptico es único o múltiple, si es unilateral o bilateral, porque si es unilateral podemos ofrecer algunas corticectomías únicas o múltiples. Cuando tenemos múltiples focos unilaterales podemos ofrecer una hemiferectomía, pero cuando tenemos actividad multifocal bilateral
tenemos que echar mano de cirugías paliativas. ¿Cómo qué? Como la callosotomía, estimulación del nervio vago, más recientemente, estimulación cerebral profunda. Los tratamientos generalmente paliativos se enfocan mucho a este tipo de crisis, a las crisis atónicas. Y de los más frecuentes, como ya he mencionado, es la callosotomía o la estimulación del nervio vago. Se observa una reducción hasta el más del 80%, de acuerdo, de las crisis con la callosotomía. 50% pueden llegar a una clasificación de Engel 1 o 2, y la estimulación del vago ofrece resultados aproximadamente del 45 al 60%, con 20% de pacientes libres de crisis, que la gran mayoría terminan en una escala de Engel 3. Bueno, ahora, ¿qué es mejor? ¿La callosotomía o la estimulación del nervio vago, sobre todo para este tipo de crisis? Se ha observado que las complicaciones son más frecuentes en la estimulación del nervio vago. Sin embargo, las complicaciones también no son complicaciones tan severas, porque la complicación más frecuente que se presenta en el 30% son alteraciones de la voz. La callosotomía tiene una mayor tasa de complicaciones, sin embargo, cuando uno platica con los familiares, para ellos esas complicaciones son más severas, ya que hasta el 18% pueden causar con síndromes de desconexión. Ahora, ¿de qué depende que estos pacientes puedan desarrollar alguna alteración? Bueno, del grado de resección. Hay múltiples revisiones y de múltiples técnicas para la callosotomía, callosotomías anteriores, callosotomía total. El grado de mejoría va en relación al grado de resección, ¿de acuerdo? A mayor resección, las mejores tasas de éxito es en la callosotomía total, donde casi 60% de pacientes, el 80% de pacientes tienen una buena evolución posquirúrgica. Sin embargo, en la callosotomía anterior, solamente el 60% de pacientes alcanzamos ese éxito. Sin embargo, las complicaciones, como el síndrome de desconexión, son más frecuentes en una callosotomía total que en una callosotomía anterior. Lo que comentaba el doctor es sumamente importante cuando uno platica con los familiares, porque gran parte del tabú de este tipo de cirugías es la impresión o la expectativa que tiene el familiar cuando se le ofrece un procedimiento quirúrgico, y hay que estar conscientes de los riesgos y los beneficios que va a tener cada uno de ellos. Igual, podemos ver cómo la evolución de los pacientes posterior a callosotomía puede ser tan eficiente, ¿de acuerdo?, que más del 30% pueden estar libres de crisis, y en general todos tienen una mejoría, con un empeoramiento de las crisis que son realmente mínimos. Por lo tanto, es una opción para este tipo de pacientes en los que el grado de deterioro y la cantidad de crisis convulsivas hacen que el paciente y la familia tengan una muy mala calidad de vida. Regresando al caso, teníamos masculino de 3 años cuando lo conocemos nosotros, una epilepsia resistente a todos los casos, y que estaba ya con todo este tipo de manejo. Se platica con los familiares, se explica el riesgo, y nosotros decidimos hacer una callosotomía anterior, ¿de acuerdo? Esta es la resonancia prequirúrgica, la planeación que hicimos de la callosotomía. Se hizo una callosotomía con preservación del esplenio del cuerpo calloso. Lo hicimos simplemente una incisión a nivel de la sutura coronal, una craniotomía centrada, 2 tercios por adelante de la sutura, y 1 tercio por delante y 2 tercios por detrás, un abordaje interhemisférico hasta alcanzar la estructura del cuerpo calloso y lograr la resección de lo que se había planeado. Y estos son los electroencefalogramas del paciente. Esto es generalmente a los 6 meses de cirugía. Este que está aquí arriba es el estudio prequirúrgico, donde podemos ver los datos de brote, supresión, y este es el electroencefalograma del paciente a los 6 meses. Algo muy importante, que eso inclusive es tarea de nosotros como personal de salud, educar a todas las personas que tienen contacto con este tipo de pacientes, desde la personal de enfermería, anestesiólogos, la gente de quirófano. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que este tipo de pacientes no va a permanecer libre de crisis, él va a seguir convulsionando, ¿de acuerdo? Como ven, todavía tiene rasgos de actividad, pero no tenemos las alteraciones tan severas que teníamos en los estudios iniciales. Este es un pequeño video. Buenas, nosotros somos los padres de Juan Daniel, un niño con síndrome West. Hace aproximadamente 8 meses le hicieron una cirugía llamada la callosotomía, la cual les redujo las convulsiones bastante, ya que Juan Daniel convulsionaba de
250, 300 veces al día. No se podía estar tranquilo. Siempre uno tenía que tenerlo cargado para que controlar las convulsiones, pero gracias después de que le hicieron una cirugía, las convulsiones se disminuyeron. Entonces, a un 70, un 75%. Gracias. Eso es el testimonio de los padres, ¿de acuerdo? Un niño que de tener 250 convulsiones al día, esas crisis pueden disminuir más del 70%. Este es Juan Daniel, cumpliendo 5 años. Cuando nosotros conocemos a la familia, solamente tenían a Juan Daniel, con un temor tremendo a volver a quedar embarazados por la mala experiencia que habían tenido. Y actualmente una familia que ha retomado su vida con otra niña, una niña preciosa que se llama Camila, y Juan Daniel cumpliendo 5 años con una mejor calidad de vida. No curado, porque el paciente tiene una encefalopatía epiléptica, pero con una calidad de vida sustancialmente mejor. Ahora, no todo el tipo de pacientes se presentan de esta manera. Tenemos el caso, una paciente femenino de 20 años de edad, que no tiene antecedentes perinatales, ¿de acuerdo? Inicia a los 14 años. Refiere ella aura, una sensación ascendente a nivel abdominal, posteriormente un evento donde no puede hablar, emite sonidos guturales y monosílabos, mirada fija, automatismos gesturales de miembro torácico izquierdo, tiene unos whipping, tiene un movimiento estereotipado de tallarse la nariz. Confusión posictal, y ella refiere que no tiene crisis tónico-clónicas generalizadas. Una paciente de muy escasos recursos, con un nivel socioeconómico y sociocultural un poco limitado, que es muy difícil muchas veces hacer una semiología de las crisis, y los videos caseros son sumamente importantes para darnos idea de lo que está pasando. Ella tenía una frecuencia de 8 a 10 crisis por día, había probado múltiples tratamientos antiepilépticos desde los 14 años, actualmente estaba con dosis de carbamazepina, levetiracetam, lacosamida, había usado fenitoína, Oxcarb, ácido valproico, lamotrigina, sin ninguna mejoría de las crisis. Este es unos videos. Entonces, si se fijan, tiene movimientos estereotipados en este video de las dos extremidades. Esa postura de los brazos es importante notarla, y en ese momento pasa la crisis. ¿Cómo le hago para ver el otro? ¿Por qué no sale mi cursor? Ah, ok, ya, perfecto, ya, gracias. Entonces, aquí tenemos otro video. Miren el automatismo de la mano izquierda. Si escucharon, ella emite algún sonido. ¿Perdón? Sí, claro. Ese es un arma para bien o para mal. Entonces, con esos videos, alguien podría tener una idea de si nos ayudan a lateralizar o a identificar algún lado de esta que podamos sospechar que tenemos un inicio de la zona epileptogénica. ¿Alguien? Por lo general, el nose wiping o el frote nasal y los automatismos que ella hace son ipsilaterales, y es muy frecuente en la epilepsia lobulotemporal del lado izquierdo. Ese es un dato muy importante. Algunas vocalizaciones que ella tiene al final también son importantes, porque ahorita vamos a ver
que aunque ella tenía predominio de este tipo de crisis, también hay algunos aspectos que salen de la normalidad. Esta paciente llega con nosotros, se hace una resonancia magnética y estos son los hallazgos. Una secuencia coronal T2, perdón, déjenme regresar un poquito. Entonces, si se fijan, déjame regresarle un poquito más, ahí, ¿no? Ahí. Muy evidente, tenemos una zona aparentemente de encefalomalacia, ¿de acuerdo? No en la región mesial del lóbulo temporal, sino en la región opercular del giro temporal superior, ¿de acuerdo? Que es francamente diferente a lo que observamos en el otro lado. En un corte axial podemos observar, miren, lo voy a parar ahí, cómo tenemos las mismas características de la lesión, aparentemente una zona de encefalomalacia a nivel del opérculo temporal del lado izquierdo, que se ve francamente asimétrico al lado derecho, bien delimitado, no tiene datos de edema. Y aquí podemos ver igual los rasgos de la lesión, ¿de acuerdo? Una lesión francamente anormal, que aparentemente nos concuerda con la semiología de la paciente, ¿no? Perdón, parece una cicatriz. Ahora, la paciente, esto es importante, no tiene antecedente de trauma, no tiene antecedente de algún evento cerebrovascular, no tenía ningún antecedente de importancia. Decidimos hacer un estudio contrastado. Y no se ve reforzamiento del medio de contraste. Y eso nos apoya una zona de encefalomalacia cicatrizal por alguna causa que desconocemos. Entonces, no hay datos de reforzamiento en el medio de contraste. Y entonces todos decimos, así está fácil, ¿no? Pónganme otra más difícil. Dicen en mi rancho, agua pasa por mi casa, es un aguacate, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que esta paciente entonces va a estudios de electroencefalograma y esto es lo que encontramos. Tenemos un electroencefalograma en el que podemos ver estas ondas lentas generalizadas, ¿de acuerdo? Solamente desde el lado izquierdo hasta las regiones derechas. Vean cómo se ve en este patrón de este lado, que también está en esta secuencia promediada. Miren cómo se ven estas ondas de actividad de este lado, más predominantes o mejor conformadas del lado izquierdo que del lado derecho. Aquí podemos seguir observando cómo tenemos esos datos de alteración o disfunción que nos siguen predominando más centro temporal izquierdo. Y vean cómo en esta secuencia tenemos la presencia de algunas ondas agudas. Miren, de este lado, ¿de acuerdo? ¿De qué sitio? En el lado izquierdo. Hasta ahí vamos bien, todo va bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando se siguen haciendo estudios de electroencefalografía o cuando avanzamos, vemos que ya tenemos algunas otras alteraciones también del lado derecho, ¿de acuerdo? Y en este montaje referenciado, vean cómo se ven algunas ondas agudas, ¿de acuerdo? Que eran las que nosotros veíamos por acá. Entonces, esta paciente hay que determinar o tiene un inicio izquierdo, esas áreas tienen un foco en espejo del lado derecho, o nos estamos encontrando con otra situación. Como comentaba el doctor, generalmente los pacientes, el mejor éxito de un paciente para una cirugía de epilepsia es la adecuada selección de estos pacientes. Entonces, ahí ya no sabemos qué hacer. Vale la pena, la lesión es la única responsable. Tenemos una epilepsia que ha avanzado, ¿de acuerdo? O que al transcurso de los años tenemos un foco independiente, tenemos focos bilaterales. ¿Qué haríamos con este tipo de pacientes? ¿Alguien considera que ameritaría otro tipo de estudios o sería buena candidata a cirugía o no lo sería? Estos son electros simples. La paciente se hizo un videoelectroencefalograma, no se lo hizo en el centro de nosotros y solamente tenemos el reporte, ¿de acuerdo? Que era muy similar a lo que se ve ahí.
Eso es lo que nosotros, temporal del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, un PET, nosotros solicitamos diferentes estudios, pero es una paciente que no tuvo ni para hacer los videoelectros más prolongados. El videoelectro que se le hizo fue tiempo mínimo. ¿Por qué? Porque esta es una realidad. La realidad a la que nos enfrentamos muchas veces en nuestros medios de trabajo son las limitaciones económicas del sistema. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver más adelante qué sería lo ideal que debimos de haber hecho con esta paciente, ¿no? Pero no tuvimos disponibilidad del PET, ¿no? Entonces, algunos conceptos que tenemos que tener claros, ¿de acuerdo? Es si esta paciente tiene o no epilepsia bitemporal, ¿de acuerdo? Identificar potenciales candidatos a cirugía aún tengamos epilepsia bitemporal. Es bien sabido y documentado que la epilepsia bitemporal es un mal predictor para la cirugía de epilepsia. Sin embargo, no todos los pacientes son malos candidatos. Como ya vimos hace rato, por eso es muy importante la clínica y que sepamos sacarle el provecho a las herramientas que tengamos a la mano. Los signos lateralizadores que predicen buen pronóstico en pacientes con epilepsia bitemporal son descargas temporales y icterictales unilaterales, que pueden estar casi en el 75%. Comentaba el doctor que cada vez las descargas interictales tienen más relevancia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede pasar a un videoelectro prolongado, ¿de acuerdo? Una lesión temporal unilateral, que es el caso de la paciente, y algunas pruebas neuropsicológicas que nos ayudan a lateralizar la afectación. Como pueden ver, los mejores resultados quirúrgicos, bueno, están en pacientes que tienen lesiones concordantes, que los test de neuropsicología concuerdan, que tenemos los sitios de descarga interictal, ¿de acuerdo? Que es también concordante, y bueno, algunas pruebas que ya mencionaba el doctor de como test más invasivos, ¿no? Todo esto hace que estos pacientes puedan llegar a ser buenos candidatos. ¿Qué pasó con las pruebas neuropsicológicas de la paciente? Con estas herramientas que se hicieron de neuropsicología, se encontró que la paciente tenía más alteraciones de lateralización izquierda, tiene alteraciones de la memoria verbal. Recordar que la epilepsia del lóbulo temporal izquierdo generalmente se asocia a alteraciones de memoria verbal y a deficiencias de memoria semántica, que por eso es muy útil este test. Y cuando tenemos alteraciones, generalmente del nivel del lóbulo temporal derecho, se asocia más a trastornos visoespaciales. ¿Qué se decidió hacer con la paciente? Bueno, nosotros decidimos llevarla a cirugía, se hizo una craniotomía, observamos esa zona de encefalomalacia, ¿de acuerdo? Hicimos una resección. La paciente clínicamente tiene datos de epilepsia del lóbulo temporal, ¿están de acuerdo? Y tiene datos de epilepsia del lóbulo temporal mesial. ¿Por qué? Por las características clínicas que habíamos visto en las crisis. Nosotros decidimos hacer una lobectomía anterior con una resección de las estructuras mediales. Son unos pequeños videos, ¿de acuerdo? Del procedimiento transquirúrgico. Aquí vemos toda la fosa temporal vacía. Conforme vamos avanzando, vemos el borde libre del tentorio, las estructuras de la cisterna ambiens y de la cisterna crural. Y bueno, la resonancia postoperatoria, en la que observamos la resección completa de las estructuras planeadas. ¿Qué nos encontramos en el resultado de patología? Bueno, esta paciente, esta zona de encefalomalacia era una lesión tumoral, era un ganglioglioma, una paciente que tenía una historia de varios años de epilepsia, ¿de acuerdo? Que lo que teníamos era una lesión tumoral ahí que muy probablemente estaba generando estas alteraciones. Este es el electroencefalograma postquirúrgico a los 6 meses, sigue presentando algunos datos de disfunción del lado izquierdo, propio de la resección. Sin embargo, eléctricamente tiene mucha mejoría respecto a los estudios previos. Y la paciente clínicamente, hasta los 6 meses que nosotros lo seguimos, porque después la paciente se pierde, porque ella es de una religión específica, en la que después estaba en contra de los tratamientos y de seguir algunos cuidados, la paciente se encuentra en un buen control y probablemente, aunque no tenemos los 2 años, la paciente la podemos catalogar tal vez en una clase 2D o 3 inclusive. ¿Qué es importante tener como conceptos claros? La epilepsia temporal plus del lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque la epilepsia temporal plus es una de las principales determinantes a la falla en la cirugía de epilepsia. Nuestra paciente tenía
algunos datos que no son del todo localizadores. ¿Por qué? Porque tenía algunas posturas de los brazos, algunos sonidos guturales y algunas sensaciones viscerales que apoyan a un origen o a una propagación diferente, específicamente a regiones insulares. En este estudio se ve muy evidente que los pacientes que llegan a tener epilepsia temporal plus, ¿cómo podemos sospecharlo? Bueno, pacientes que tienen o lesiones traumáticas o lesiones infecciosas, es más asociado a la epilepsia temporal plus, que tienen generalización secundaria de las crisis, más asociada a epilepsia temporal plus, ¿de acuerdo? Y las diferencias en las descargas epileptiformes es muy importante reconocerlas en los estudios de superficie. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a la lateralización. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen epilepsia plus? Bueno, que no todos tienen una zona epileptogénica limitada al lóbulo temporal. Tenemos algunos circuitos órbitofrontales a nivel del opérculo parietal, a nivel del opérculo temporal, a nivel de la encrucijada temporo-occipital, que son pacientes que característicamente, aparte de los síntomas del lóbulo temporal, tienen alteraciones visoespaciales localizadas en esta zona y, como ya han mencionado, alteraciones insulares. Es importante reconocer este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el periodo libre de crisis es significativamente diferente al periodo libre de crisis de los pacientes que únicamente tienen epilepsia del lóbulo temporal unilateral. En la epilepsia bitemporal es bien importante de recalcar que tiene características fenotípicas específicas, tanto eléctricas como clínicas, ¿de acuerdo? Y aquí tiene mucha relevancia la simetría, ¿de acuerdo? O las descargas bilaterales asincrónicas, tanto en el estado de despierto como en el estado de dormido. Y esto es importante porque los pacientes que tienen epilepsia unitemporal generalmente son pacientes que tienen hallazgos significativos en la resonancia magnética. Ahora, ¿qué hacer con los pacientes que tienen epilepsia bitemporal? Bueno, que todos esos pacientes tienen un electroencefalograma de superficie. Cuando el electroencefalograma de superficie tiene descargas bilaterales o tenemos dudas, estos pacientes deben de ir a monitoreos intracraneales, ¿de acuerdo? Cuando en el monitoreo intracraneal tenemos una lateralidad definida, este paciente es muy buen candidato para cirugía resectiva. Cuando no tenemos una lateralidad definida, pero tenemos algunos datos que nos pueden hacer que el inicio de la crisis tenga lateralidad, probablemente estos pacientes hasta el 60% pueden tener una clase 1 de Engel, pero cuando no es así, este porcentaje cae hasta el 20%. Y estos son pacientes que no van a tener la mejor evolución quirúrgica. Ahora, ¿cuáles son las redes epilépticas, de acuerdo? O de descarga epiléptica que van a tener estos pacientes que puedan ser buenos candidatos? Bueno, en este estudio se tomaron 14 pacientes que en el videoelectroencefalograma de superficie tenían descargas de inicio bilateral, ¿de acuerdo? Estos pacientes tienen que ir a un monitoreo invasivo. ¿Qué opciones hay? Actualmente está muy en boga, sobre todo en Europa y algunos centros en Estados Unidos, el estereoelectroencefalograma. Sin embargo, es más asequible tener registros subdurales, ¿de acuerdo? Pero en el electroencefalograma, que ahorita vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene, de este grupo de pacientes sacamos dos grupos. Un grupo 1, con un patrón de inicio temporomesial, y un grupo 2, que tiene un patrón de inicio en múltiples zonas temporales, ¿de acuerdo? O inclusive en corteza extratemporal. Por lo tanto, este grupo 1, de los 8 pacientes que se operaron 6 alcanzaron un Engel 1. Eso quiere decir que tienen un comportamiento similar a los pacientes que tienen epilepsia unitemporal, a diferencia del grado 2, independientemente a veces del tipo de cirugía, que varió desde lobectomías anteriores, lobectomías más amidalectomía con o sin hipocampectomía. ¿Qué herramientas hay para el manejo intracraneal o para el monitoreo intracraneal? Bueno, electrodos estereotácticos o electrodos subdurales. Tienen una eficacia similar, el porcentaje de resección es muy similar cuando se usan cualquiera de los dos como evaluación prequirúrgica. Sin embargo, el estereoelectroencefalograma es mejor tolerado y es a lo que deberíamos de llegar. ¿Por qué? Porque es un procedimiento de mínima invasión. Si meter electrodos en el cráneo puede ser mínimamente invasión, pero respecto a eso es un procedimiento más noble y con menores complicaciones. ¿De acuerdo? En la comparación de morbilidad y mortalidad de estos dos estudios, vemos que los rasgos de complicaciones son menores en el estereoelectroencefalograma que en los electrodos de superficie. Sin embargo, la mortalidad general
es muy similar. Por lo tanto, son dos herramientas que se pueden tener a la mano, que no están disponibles en todos lados, pero los electrodos subdurales es más fácil conseguirlos y hacer un registro con un electroencefalograma portátil que un electrodo estereotáctico. Y actualmente se colocan con un brazo robótico, por lo tanto se hace mucho más fácil. ¿Qué ventaja tiene? Que nos da la oportunidad de localizar zonas más profundas del cerebro y tener un mejor mapeo y planeación de estos pacientes. Gracias.